Muchas gracias, Catherine. Les cuento que las pantallas de este centro de conferencias del Tribunal Supremo Electoral ya están encendidas. Dentro de poco, esperamos, comenzaremos a ver cómo se van posicionando los dos candidatos a la presidencia en función del conteo de votos. Mientras eso pasa y el tribunal ofrece la primera rueda de prensa, nosotros seguimos en el set de entrevistas conversando con actores de esta jornada. Uno de ellos, Jorge de León, procurador de Derechos Humanos, con quien conversamos con Alejandro y Gustavo. No hubo conflicto en los municipios en los cuales se había previsto el apocalipsis. Afortunadamente, hasta el momento. Siempre teníamos esa expectativa de que luego que venga el conteo y estén los resultados, pues siempre está esa posibilidad. Pero afortunadamente no, salvo el tema de que poca afluencia, pero de ahí sí, poca afluencia, a pesar de que era elección local. Segunda vuelta. Sí, digamos, sí se esperaba porque no había interés en el interior del país de elegir sus poderes locales, pero se esperaba un poquito más. Ahora me decía recién alguien del tribunal que la segunda vuelta anterior creo que un 60% de participación. Hoy no sé si vamos a llegar al 50%, pero a pesar de eso, con mucha calma, con mucha responsabilidad, y falta ahora que si hay inconformidades, que lo hagan a través de los mecanismos legales y nos olvidemos ya de la violencia y la confrontación. ¿Y donde se repitieron las elecciones, no tienen ustedes alguna denuncia en concreto? No, ninguna denuncia. Santa Catarina Mita, por ejemplo, que era uno de los temas. Sí, no tenemos ningún reporte de ningún hecho. Algunas personas que llegaban a presentar denuncias, que tenían temor de que habían algunos vehículos, pero lejos de eso, en realidad nada, afortunadamente hasta el momento. Jorge, las denuncias que recibió la oficina suya entre la primera y la segunda vuelta relacionado con procesos electorales, ¿qué tantas fueron y en qué línea iban? ¿Qué pasó con ellas después de que las escucharon allí con ustedes? Tuvimos en la primera vuelta aproximadamente 130 denuncias. Como 6 u 8 de ellas tenían que ver con nuestra labor de poder mediar o de tratar de interceder ante algunas autoridades. Las demás, pura comisión de hecho delictivo, fueron remitidas, como manda la ley del procurador, a la fiscal general, a la Fiscalía General. ¿Cómo qué? Hechos delictivos relacionados con el tema electoral, delitos electorales. Se hablaba mucho de acarreo, de que se había pagado por el voto, que se estaban tomando fotografías. Bueno, de hecho ayer me parece se condenó, se sentenció a una señora que había tomado una fotografía y entiendo que la pena fue de 2 años. Hace algunos días también se capturó a algunos de los que, creo que en uno de estos municipios cabalmente habían provocado los disturbios. Entonces, en términos generales, mucha denuncia de acarreo, de que el pasaje, por ejemplo, estaba siendo cobrado el día de hoy. Hoy tuvimos esas denuncias en la mañana en el monitoreo que hacíamos, pero en realidad la gran mayoría constitutivos de delitos electorales. Así es que escapa nuestra competencia. Hoy la fiscal cabalmente me contaba en el recorrido que van bastante bien, que siguen dándole seguimiento, incluso interpusieron algunas acciones ellos hoy como Ministerio Público, pero creo que en términos generales, y dada la envergadura de este proceso, desafortunadamente todo se ha desenvuelto bien. Hay una pregunta que yo te quiero hacer con relación al próximo gobierno. Hubo un foro hace poco donde se demostró que ninguno de los candidatos tenía claro lo que era el Estado laico. Y a mí eso me preocupa mucho porque creo que la institución del procurador va a jugar un papel muy importante, sobre todo en lo que es la consolidación de ciertos conceptos fundamentales. Creo que no podemos como sociedad estar debatiendo si somos un Estado laico o no. Y ninguno de los dos candidatos supo defender el punto. ¿No crees? ¿A las soluciones que hacían en los debates? Exacto, no, concretamente a la diferencia que hay entre Estado e Iglesia, y cuando se discuten determinados derechos, por ejemplo, es una discusión eminentemente jurídica, eminentemente de derechos, no de fe, no de dogmas, porque si metemos dogmas en el ejercicio de derechos, entonces ya tenemos un Estado confesional. Entonces esa es la pregunta en concreto que te hago. Esa fue la intención del constituyente de aquella época, en la que establece que Guatemala es un Estado laico, e independientemente de las creencias que podemos tener cada uno en lo individual, no podemos mezclar el tema de los dogmas y el tema de la religión. De hecho, en el foro yo
Poco tiempo después del foro puse un tuit diciendo que Guatemala es un estado laico y es peligroso. Además hemos tenido algunos antecedentes de no muy gratos recuerdos en los que se ha mezclado, hay gente que se ha sentido incluso inspirada por un ser superior y creo que debemos ser muy claros, respetando las creencias y las religiones de cada quien, pero Guatemala es un estado laico y en ese sentido, como bien decías, la discusión debe ser eminentemente jurídica y es importante que quien asuma o quien salga ganador el día de hoy lo tenga sumamente claro y se olvide de una mezcla de cuestiones religiosas con el desenvolvimiento de un estado. Es que aquí en Guatemala el problema es que las fronteras nunca han estado muy claras. Es decir, por ejemplo, tuvimos durante el gobierno de Óscar Berché el hecho de que le diera la condecoración de la Orden del Quetzal precisamente a imágenes religiosas. Y luego, bueno, ahora más recientemente vemos el caso de Sandra Torres diciendo que si gana va a instaurar un día de oración nacional. Es decir, entonces realmente en este país Estado e Iglesia es como una melcocha que no logra separarse una de la otra. Históricamente la Iglesia siempre ha tenido muchísimo poder y muchísima injerencia en las cuestiones de Estado, las iglesias, pero esperemos que no, que haya una lección aprendida y reiteramos, la persona que resulte electa presidente o presidenta tiene que asumir con toda responsabilidad como un estadista lo que corresponde y tiene que tener claro que a pesar de los esfuerzos y los aportes que las iglesias pueden hacer y está bien que lo hagan y se preocupen por sus temas, no debe tener ninguna injerencia en las cuestiones de Estado. Jorge de León, seguimos conversando con usted, solo vamos a un enlace con nuestra compañera Catherine Gregg. Estamos a 20 minutos de las 7 de la noche, ya empiezan a aparecer los primeros resultados en la pantalla del Tribunal Supremo Electoral, pero tenemos más información de nuestros corresponsales que nos da Catherine.